Referido a eso, específicamente hablando del tema pasturas, vamos a enfocarnos en el tema pasturas porque hay varios aspectos que tenemos que puntualizar. Primero que nada, o sea, el tipo de análisis, lo que nos ha dado a nosotros en las investigaciones en los últimos años, de acuerdo a los resultados obtenidos en una red de fertilización justamente fosfatada en pasturas, fue que comparando diferentes análisis, y vamos a hablar acá de los que más se usan habitualmente en el país, que es el Bray en primer lugar y el cítrico, que sería el análisis que nosotros estuvimos como analizando para poder compararlo con Bray. Podemos decir que hay diferencias, y hay diferencias significativas en cuanto a cómo funciona cada uno de acuerdo al tipo de fertilizante que nosotros venimos usando o pensamos usar. Pero más que nada cuando venimos ya, por ejemplo, de mejoramiento de campo, pastura cultivada, en los cuales estamos usando fertilizantes solubles, ahí podemos tener determinados tipos de recomendaciones, y después en otro caso, por ejemplo, cuando usamos fosforita natural, para hacer un nombre que se lo conoce, ahí sí los resultados son más concretos en cuanto al tipo de fertilizante. Lo que nosotros hemos obtenido en estos últimos años de investigación es que con respecto a cuando venimos usando fuentes solubles, o sea como supertriple, superconcentrado, vemos que las diferencias entre Bray y cítrico, entre mandar a analizar la muestra por Bray o por cítrico, prácticamente no hay diferencias en los diferentes suelos del país. Aunque, por ejemplo, en la región este es la región donde el cítrico muestra un comportamiento mejor en cuanto a darnos a nosotros el dato de fósforo disponible a nivel de suelo para nuestras pasturas con respecto a lo que es el ácido cítrico. Y cuando nosotros venimos, por ejemplo, ahora sí, cuando cambiamos de fuente de fertilización, yéndonos a fuentes poco solubles o medianamente solubles como la fosforita natural, ahí el cítrico sí sería el análisis a recomendar en cualquiera de los suelos del país. O sea, es el método de análisis que a nosotros nos ha logrado captar de mejor manera nuestras políticas de fertilización, o la evolución del fósforo, mejor dicho, disponible en el suelo en los años previos de fertilización. Pero hay otro aspecto que a veces lo descuidamos y que es tan importante como el tipo de análisis, que es el muestreo de suelo. Y el muestreo de suelo realmente, ¿por qué? Porque el fósforo es uno de los nutrientes que tiene mayor variabilidad a nivel de suelo. No solamente variabilidad lo que es a nivel de terreno, sino también a nivel de profundidad de suelo. Por eso tenemos que tener dos aspectos fundamentales, porque si partimos mal de ahí, después el dato que nosotros vamos a obtener, sea por cítrico o por Bray, también va a tener ya un error. Y por eso es fundamental, justamente a la hora de comenzar o de decidir hacer el muestreo, empezarlo a hacerlo bien. Y ahí remarcamos dos aspectos, como les mencioné. Profundidad, básicamente la mayoría de las recomendaciones que nosotros hacemos es para profundidades de 0 a 15 centímetros. Si usted hace una profundidad menor de 0 a 7,5, tienen que buscar indicadores o equivalentes de fertilizantes para esa profundidad. No pueden usar una equivalente fertilizante para hacer recomendaciones de 0 a 15 si muestrearon de 0 a 7,5. ¿Por qué? Porque el posicionamiento del fósforo en el perfil del suelo cuando nosotros muestreamos difiere, hay una estratificación en muchos casos. Entonces a nosotros nos puede estar mintiendo un poco o incidiendo bastante en lo que es el equivalente de fertilizante, y ahí la recomendación de fertilizaciones van a ser erróneas. O sea que un aspecto fundamental es el tema profundidad de muestreo. Y el otro, que debido a lo que les mencioné anteriormente, lo que es el aspecto variabilidad a nivel del terreno, es necesario hacer muchas tomas por cada muestra de suelo. O sea, tenemos que aumentar el número de tomas y no hacer solamente un muestreo de medio kilo con solamente una toma, porque ahí nosotros no vamos a poder estar captando realmente lo que es la disponibilidad por ejemplo, de todo en hectárea. O sea que tenemos que partir de un buen muestreo en lo que es la parte de profundidad y también de número de tomas. Tenemos que tomar por cada muestra unas 15 o 20 tomas mínimo, justamente. Y no tomas, decimos con un taladro, o sea, que son muestras chicas, o sea, no es que cada toma sea de medio kilo. O
O sea, son taladros que son de tubo, vendría a ser específicamente, y que nos permite a nosotros hacer muchas tomas para una muestra. Después de ahí sí, que esa muestra esté acondicionada en condiciones de humedad adecuadas, que es el otro aspecto, no muestrear, por ejemplo, cuando con el terreno muy seco, ni tampoco en condiciones de anegamiento. Tendríamos que estar en el entorno de capacidad de campo para que a nosotros nos esté dando un dato más aproximado a la realidad de lo que tenemos en el suelo. Ahí sí, tenemos que ver qué tipo de análisis vamos a hacer. Y como les mencioné, el análisis, si venimos fertilizando con fosforita natural, cítrico sería el análisis a recomendar. Si venimos con fuentes solubles como super triple o super simple, el cítrico tiene muy buen comportamiento también en la mayoría de los suelos del país. Y tenemos parámetros de ajuste para la fertilización en la mayoría de los suelos del país. En el único región donde el Brey tiene un comportamiento similar para fuentes solubles sería en el litoral. Después, en todo el resto de los suelos, tanto de arenisca, de cristalinos o del este, el cítrico tiene una diferencia significativa en cuanto a los ajustes de acuerdo a lo que hay el fósforo disponible en el suelo. Para pasturas en concreto, INEA, en conjunto de todo el equipo de pasturas, ideó un sistema web, se llama Optifer-P, que está disponible. Optifer-P ponen en el explorador, y ahí le va a salir un sistema de recomendaciones de fertilización para pasturas exclusivamente, donde ustedes a través de su CONIAT ingresan, ponen el CONIAT el suelo CONIAT, ahí el tipo de pastura que tienen, el tipo de fertilizante que van a usar y el análisis que piensan realizar. Y ahí ponen el dato, ponen el dato de análisis que tienen y qué método lo hicieron. Y ahí el sistema le va a dar una recomendación de fertilización, en los casos que sea necesario, a dosis de kilogramos de P2O5, si van a usar fosforita natural o si van a usar una fuente soluble como puede ser el super triple. O sea, es un sistema, es una guía donde se resume toda la información que generada en esa red que yo les dije, donde se sacaron diferentes ecuaciones, se llaman de pedotransferencia, para poder hacer esas recomendaciones de fertilización. Eso, por supuesto, te da un valor que es para llegar a un nivel crítico, lo que llamamos un nivel crítico, que en muchos casos es muy alto ese valor, porque tenemos a veces en las situaciones de suelo estamos con niveles de fósforo muy bajos, entonces para llegar al nivel crítico se necesita determinadas cantidades de fósforo que si uno lo multiplica por el equivalente fertilizante para ese suelo nos da unas dosis muy altas. Por eso es que nosotros recomendamos verlos con un agrónomo para idear un plan a futuro de manejo de fertilización para llegar justamente a ese nivel crítico. No quiere decir que sea necesario de un año a otro poder tener que aportar esas cantidades, porque en muchos casos le da un número alto, y por eso es que es una guía. Es una muy buena guía para tener un plan para llegar a poder, desde el punto de vista de nutrición fosfatada, no tener limitantes a nivel de productividad de pasturas.